Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Y la verdad que para mí es un gozo nuevamente poder estar aquí con todos vosotros, como siempre, disfrutando de estos cultos que creo fielmente que nos están siendo de mucha bendición. Amén. Porque Dios no tan solamente está interesado en aquellas reuniones o en aquellos cultos donde de alguna forma pues nos reunimos para cantarle, para alabarle y para adorarle, sino también Dios en algunos momentos también cree que es importante y que es necesario ocupar un espacio para poder compartir su palabra. Amén. La verdad que estamos tocando un tema que, como bien decía el pastor, a priori no son temas que quizás sean muy atractivos ni sean muy bonitos, pero sí que son temas que son sustancialmente necesarios. Amén. Estamos tratando del mundo, de los espíritus, tanto en el plano del mundo celestial de Dios como en el área y en la atmósfera del mundo diabólico de Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Espíritus que son tan reales como la vida misma. Amén. Y que tienen la capacidad de pasar de ese mundo etéreo que nuestros sentidos corporales no están capacitados para poder discernir, tienen la capacidad de pasar de ese mundo etéreo a este mundo material, haciendo voluntades, en este caso cuando hablamos de los demonios, la voluntad del que los orquesta con el fin y el propósito de atormentar a las personas que no están en el perímetro y en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes saben igual que yo que en la última intervención que estuvimos tratando de los diferentes rangos de ángeles. Estuvimos hablando que dentro del mundo angelical, si no mal recuerdo, existen 4 rangos, que el ángel, es el arcángel, es el serafín y es el querubín. Luego también estuvimos hablando que esos 4 rangos de ángeles ocupan puestos de autoridad para un desarrollo, un ejercicio y un trabajo, que eran los principados, las potestades, las huestes, los dominios, etcétera. Quiere decir que cuando hablamos de un principado, hablamos de una potestad, hablamos de un dominio, hablamos de un reino, estamos hablando no de rangos angelicales diferentes, sino que estamos hablando que esos 4 rangos angelicales, tanto del mundo espiritual positivo como del mundo espiritual negativo, amén, estos 4 rangos de ángeles son los que desarrollan el ejercicio de ese propósito que estábamos hablando, de lo que era un principado, una potestad, una hueste, etcétera, etcétera. Estuvimos explicando lo que era y hoy me gustaría ocupar unos minutos para hablarles de algo de los ángeles buenos que nos va a interesar. Creo que el apóstol San Pablo, por la revelación del Espíritu del Señor, ya nos advierte y nos dice: no quiero que ignoréis acerca de las maquinaciones del adversario. Amén. ¿Para qué? Para que no gane ventaja sobre vosotros. Quiere decir que es muy importante, dentro de la medida posible que tenemos y de las limitaciones que tenemos con respecto a la información de estos temas, que la Biblia tampoco nos da una información muy extensa, ni muy copiosa, ni muy abundante, pero dentro de la información que tenemos, a través de esos vestigios, es importante poder descubrir qué es lo que Dios quiere que sepamos con respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir, amén, esta información nos va a servir para poder canalizar muchas de las situaciones que vienen golpeando a nuestra vida. Lamentablemente mucha gente, por ignorar información de este tema, de este nivel, de este calado, muchas de las cosas que les ocurren las naturalizan, amén, ignorando que detrás de muchas acciones que están golpeando su vida, no todo es suscitado, promovido y enardecido por algo natural, sino que también hay espíritus, hay demonios, que Jehová Dios los reprenda, que tienen como fin y propósito hacerte tropezar para que el plan de Dios en nosotros se frustre y no lo lleguemos a lograr y conseguir. Cuando esta información
es sembrada en nuestra mente y en nuestro conocimiento. Amén. Cuando vienen los momentos, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros toma esa información que en su momento se sembró y, amén, es como una luz que se enciende para que podamos discernir, para que podamos entender y para que podamos comprender que muchas de las cosas que nos ocurren, no todo pertenece a lo que es un mundo natural, sino que en algunos momentos hay cosas que se esconden detrás de lo sobrenatural y se disfrazan tan sutilmente que no lo llegamos a percibir. Amén. Por eso la Biblia dice, y el Espíritu Santo vendrá y tomará de lo suyo. Amén. Y os hará entender. ¿Qué es tomar de lo suyo? Cuando el Espíritu Santo puede tomar de lo suyo, es cuando de lo que se ha sembrado está plantado en la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, y el Espíritu Santo puede ir sacando de lo suyo para que en ciertos momentos puntuales de nuestra vida esa información que aparentemente parece ser que no tiene mucho servicio o que no es muy necesaria, en su momento sí lo es. Amén. ¿Cuándo puede el Espíritu Santo tomar de lo suyo? Cuando hemos sembrado de lo suyo. Amén. Por eso es muy importante, como dice el apóstol, y ya entramos en el tema, dice, añadid a vuestro conocimiento, a vuestra fe conocimiento. ¿Para qué? Para que andéis como es digno. Quiere decir que hay fe que por la carencia tan profunda que tiene de conocimiento, no está viviendo en el nivel de dignidad que una fe debe de vivir. Amén. Cuando más añadimos de la palabra a nuestra fe, esa fe alcanza un conocimiento más profundo que la dignifica. ¿Para qué? Para que todas las acciones y decisiones que se hagan en fe sean canalizadas y focalizadas por la luz inconfundible de la palabra. Amén. Tenemos que decir que cuando hablamos de los ángeles de Dios, la misión principal de los ángeles de Dios es adorar a Dios. Esa es su misión, o sea, su misión principal es adorar a Dios, porque los ángeles fueron creados para adorarle a Él. Amén. Y dentro de lo que es la escala de valores, la segunda prioridad de los ángeles es el servicio, aquello a lo cual Dios ama. Quiere decir que los ángeles fueron creados para adorar a Dios y para cuidar aquello que Dios ama profundamente. Quiere decir que los ángeles fueron creados para que adorasen a Dios dentro de su escala de valores. Esa es su prioridad. Amén. Pero hay una segunda prioridad de los ángeles, que es cuidar la Iglesia. Amén. Que la Iglesia no es otra cosa que el objetivo prioritario del amor de Dios. La Iglesia no es otra cosa que el eje central de su pensamiento infinito. La Iglesia no es otra cosa que la pieza clave de su ajedrez eterno. La Iglesia no es otra cosa que el sello que ha certificado el éxito del plan de redención. La Iglesia es su amada, la Iglesia es su elegida, la Iglesia es su esposa, la Iglesia es la Señora, y la Iglesia es el sístole y el ástole que hace palpitar su corazón eterno. Por lo tanto, todo lo que le interesa a Dios, todo lo que ama a Dios, también se convierte en un principio de interés y de incertidumbre para todo el mundo angelical. De tal forma que Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12, dice que los ángeles anhelan mirar, amén, cómo la Iglesia adora a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que es un interés de Dios también se convierte en un interés prioritario de los ángeles, ¿vale? Y nosotros somos el interés principal del corazón de Dios y por lo tanto también somos el interés prioritario del corazón de los ángeles con respecto al servicio. Amén. Y esto lo podemos ver en algunas escenas bíblicas, en algunos panoramas bíblicos, podemos observar de qué forma los ángeles, la prioridad de su servicio somos nosotros. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Está hablando de Elías cuando estaba huyendo del monte Carmelo. Y dice, y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come.
¿A quién envió el Señor para servir a un santo? Envió a un ángel. Amén. Porque los ángeles, uno de los objetivos prioritarios de su creación, independientemente de la adoración, es el servicio a nosotros. También en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 16, dice: Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte, que bien, estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué bonito. Aquí nos cuenta una historia, amén, donde Eliseo estaba en la casa con Gehazi, y en aquel tiempo la tierra de Israel estaba siendo asediada por los asirios. En un cierto momento, los asirios rodearon la casa donde ellos estaban y el siervo de Eliseo, que era Gehazi, se atemorizó, se amedrantó, se amilanó, se acobardó por la situación que estaba viviendo. Y el siervo no estaba viendo lo que estaba viendo Eliseo, porque hay cosas que no las podemos ver con una visión o con un prisma natural. Hay cosas que tan solamente las podemos percibir, las podemos intuir y las podemos ver desde una sensibilidad espiritual, donde el mundo del espíritu empiece a ser intuido por la intuición de nuestro espíritu humano. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de poder conectar con el mundo etéreo, con el mundo espiritual, con el mundo que no vemos, no por medio de los sentimientos o los sentidos corporales, no por medio de la vista, no por medio del olfato, no por medio del tacto, no por medio del oído, no por medio del gusto, sino por medio de la intuición que está alojada en nuestro espíritu humano. Quiere decir que mi espíritu y su espíritu está compuesto de intuición, de comunión y de conciencia. Cuando nuestra intuición, que está en el espíritu humano, no está sensibilizada, no está enardecida, no está suscitada, no está promovida por un mundo de comunión, de oración, esa intuición se vuelve insensible para poder captar el mundo espiritual. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a este siervo llamado Gehazi, a diferencia de Eliseo. Los dos estaban en la misma casa, los dos estaban en la misma posición. Amén. Los dos estaban viviendo una misma situación. Los dos estaban mirando por la misma ventana. Pero la visión que tenía uno distaba mucho de la visión que tenía el otro. ¿Por qué? Porque una diferencia del otro estaba viendo desde el mundo espiritual y el otro tan solamente estaba viendo desde un prisma natural. Por eso el apóstol San Pablo nos dice, no quiero que ignoréis acerca de las maquinaciones del adversario. ¿Para qué? Para que éste no gane ventaja. ¿Qué fue lo que ocurrió entre Eliseo y Gehazi? Lo que ocurrió lo pone de manifiesto de una forma diáfana, clara y transparente la Escritura. Es que uno, ante la situación, se inestabilizó, se atemorizó, se amedrantó, y sin embargo el otro se afianzó, se tranquilizó, no se inestabilizó, no entró en una versatilidad de fe. Amén. Se mantuvo ileso, se mantuvo incólume, amén, se mantuvo estable, no entró en un estado emocional tornadizo, sino en un carácter establecido por el poder de la fe, que es cuando le tiene que decir, Señor, abre los ojos de él para que pueda ver lo que estoy viendo yo. ¿Y qué fue lo que estaba viendo él y que el otro estaba omitiendo? Es que alrededor de los ejércitos asirios, por detrás, había, dice la Biblia literalmente, os lo leo tal y como está escrito, gente de a caballo y carros de fuego. Los multiplicaban en número. Estaba hablando de un ejército del mundo angelical, de seres espirituales. Estaba hablando de ángeles. Y dice, no temas, porque son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros. Amén. Que de alguna forma
De aquí sacamos que hay más ángeles a nuestro favor que demonios en nuestra contra. Amén. Hay más ángeles a nuestro favor que demonios en nuestra contra, que Dios los reprenda. Amén. Aquí vemos como el Señor envió no un ángel, en este caso envió un ejército de ángeles. ¿Para qué? Para proteger a sus siervos. Amén. Y también podemos seguir leyendo otro texto en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Lo vuelvo a leer. Hebreos 1:14 dice el autor de la carta, dice: ¿no son todos espíritus ministradores, se está refiriendo a los ángeles, enviados para servicio, para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. O sea, los ángeles, independientemente que de forma casual, fortuita o aleatoria puedan hacer algún servicio puntual enviado dentro de la extravagancia de la voluntad de Dios para aquellos que no están en la luz de la salvación eterna, el objetivo, amén, regular, no irregular, el objetivo regular para lo que han sido llamados y establecidos con relación al servicio es para servir a los que van a ser herederos o los que se han convertido en herederos de una salvación maravillosa, que en este caso somos usted y yo. Amén. Yo soy heredero de una salvación maravillosa. Amén. Y a esto son enviados los espíritus ministradores del cielo eterno de Dios, para servirle a usted. Qué bien. Y también podemos ver otro ejemplo donde Génesis, en el capítulo 19, versículo 10, dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿A quién fue enviado los ángeles en medio de aquella destrucción que se avecinaba de forma inminente a la ciudad de Sodoma y de Gomorra? Fueron enviados a la casa de un hombre que se estaba conservando en la santidad, a la casa de Lot. Y la palabra del Señor dice que de forma sobrenatural, aquel Lot que estaba en la puerta intentando negociar que no se metieran ni que tampoco afligieran a los hombres que él había hospedado en su casa, dice la Biblia que cuando la cosa se empezó a enturbiar y se empezó a complicar, uno de los hombres, que era un ángel que tomó forma de hombre, alargó su mano y de forma sobrenatural lo introdujo dentro de la casa para guardarlo y para protegerlo. Luego entonces podemos ver muy claramente que una de las funciones principales de los ángeles es cuidarte y servirte. Amén. Esa es una de las funciones principales de los ángeles, cuidarte y servirte, porque usted ha sido quien se ha convertido en heredero y en heredera de una salvación eterna y maravillosa. Y dice la Biblia en Hebreos que nosotros somos los que estamos legitimados para disfrutar de ese servicio del mundo angelical. El mundo no está legitimado para disfrutar del servicio del mundo angelical. Por eso, al no tener una protección incondicional, también son atacados por demonios. Nosotros, a diferencia de ellos, podemos escuchar el rugido del león, como dice la palabra, pero no somos alcanzados por el zarpazo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo el perímetro de la protección del Espíritu Santo, y a eso se añade que también la palabra del Señor dice que los ángeles están para servirte y para cuidarte, porque eres heredero de una salvación eterna y maravillosa, de la cual Dios te ha hecho acopio por su gracia eterna e infinita. Amén. Podríamos seguir dando información de esta realidad, de que los ángeles son creados para adorar a Dios y para servir a la Iglesia. Y hay un texto que me llama profundamente la atención por lo tierno y al mismo tiempo enriquecedor que es, que se encuentra en Mateo, en el capítulo 18, versículo 10, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Se está refiriendo a nosotros. Amén. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Qué bien, ¿eh? O sea, está hablando
de que en el tiempo contemporáneo en el cual Cristo estaba desarrollando su ministerio terrenal, el judío, el hebreo, menospreciaba a mucha gente. Aquel porque era un publicano, aquel porque era un cobrador de impuestos, aquel porque era de una raza que ellos no consideraban pura, lo consideraban un samaritano, al otro porque no pertenecía al Sanedrín, al otro porque no cumplía los 612 preceptos de la ley. Despreciaban a mucha gente y el Señor, lleno de amor, de ternura y de misericordia, dice: mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La Biblia, con respecto a este texto, nos abre una revelación digna de ser considerada en este momento. Y cuando habla de los ángeles que están a nuestro servicio, nuestro Dios los personaliza tanto con respecto a que están destinados a servirnos, que no dice mis ángeles, sino que en este caso, para poner de manifiesto la intención de servicio prioritariamente por la cual ellos se rigen, que es servirnos a nosotros, él dice, porque os digo que sus ángeles, nuestros ángeles, ¿sabes? Qué bien, qué bonito, dice, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor dice, tened cuidado con ellos que se han convertido en mis hijos, porque sus ángeles, los que están a tu cuidado, los que están a tu atención, los que están a tu protección, sus ángeles, los que están a nuestro cuidado, los personaliza tanto con respeto y los vincula tanto con nosotros que los hace subjetivos a nosotros y dice sus ángeles, no dice mis ángeles, aunque son suyos por propiedad. En este momento ponen de manifiesto a través de esta expresión que están tan destinados a nosotros que los personaliza, que los vincula directamente a cada uno de nosotros. Y dice, porque sus ángeles, como convirtiéndolos en parte de nuestra propiedad, dice, están siempre mirando el rostro de mi Padre que está en los cielos, esperando, amén, porque los ángeles están mirando el rostro de Dios constantemente, para que cuando dentro del cuartel de su soberanía se ordena una acción y una misión, rápidamente, de forma incondicional, vienen a cumplirla, amén. Y entonces el Señor les dice, tener cuidado porque sus ángeles están mirando que tan solamente el rostro de Dios se frunja el ceño, amén, para que muestre el más mínimo enfado, porque os habéis metido con ellos, para que vengan sus ángeles a intervenir en contra de vosotros. Amén. Ellos están para tu cuidado y para tu protección y también están para su adoración. Esto que hablamos de ángeles personalizados para nuestras vidas, hay un texto que se encuentra en Hechos, en el capítulo 12, versículo 13, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era Pedro. Entonces ellos decían, yo creo que te has confundido, es su ángel. ¿Vale? Yo se lo voy a intentar de explicar de forma muy resumida lo que quiere decir esto. Aquí nos cuenta una historia en Hechos de los Apóstoles que ocurrió después de la fiesta de Pascua, una fiesta que estaba establecida en la ley, que son las fiestas de los panes sin levadura, amén, que era una fiesta que se celebraba después de la Pascua y duraba 7 días, donde Jerusalén se llenaba. Parece ser que Herodes quiso hacer una ostentación del poder que tenía para ganarse el favor del judaísmo y tomó a dos referentes del Evangelio, que fue Jacobo, hermano de Juan, amén, y a Pedro, y los tomó presos. A Jacobo lo decapitó y a Pedro lo mantuvo preso, y en ese tiempo donde Pedro estuvo preso, en una casa, en la casa de una muchacha que se llamaba Rode, empezó a orar, amén, empezó a orar
la iglesia de Jerusalén, una iglesia pequeñita, estaban en una casa, empezaron a orar y a interceder por Pedro. Señor, libéralo. Señor, rompemos toda obra del enemigo, rompemos toda obra de Satanás, rompemos toda obra de los demonios, que ninguna arma forjada pueda prosperar contra nosotros. Y aquella oración llega al cielo. La palabra del Señor pone de manifiesto que Pedro sale, y cuando sale, ¿dónde va? A la casa donde estaban orando, aquella iglesia que estaba establecida en Jerusalén. Cuando llama, se quedan todos atónitos, amén, en silencio, por la situación tan tensa que se estaba viviendo, de tal forma que donde había el más mínimo vestigio de la predicación del Evangelio o seguidores de Cristo, allí aparecía una amenaza de muerte, ¿vale? Estaban en silencio. Y en ese silencio, cuando escuchan la puerta, se quedan todos callados. Va esta muchacha que se llama Rode, dice: ¿quién es? Soy Pedro. Se queda absorta, se asusta y va corriendo donde estaba el grupo. A ver, y le dice: ¿está Pedro ahí? Y está Pedro ahí, y dice: no puede ser, tiene que ser su ángel. Estaban orando, amén, por lo que no estaban creyendo. Amén. ¿A cuánto nos ocurre eso, verdad? Estaban orando porque Pedro sale, y cuando Pedro sale no se lo creen. Amén. Dice: no puede ser, es su ángel, que este es el epicentro del pensamiento. Es su ángel. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que había una creencia muy arraigada en el tiempo del establecimiento de la iglesia y a priori, de que cada persona tiene un ángel establecido por Dios, que se levanta, que se acuesta, que va, que viene, que come, que desayuna, que cena y que no se aparta de tu lado. Amén. Por eso ellos tenían tan claro este concepto, que no lo podemos basar como una doctrina que tenga un soporte con un argumento bíblico donde podamos decir sí o sí, pero sí que a la luz de la Escritura, por la expresión que da nuestro propio Señor cuando dice: no os metáis con ninguno de estos pequeños porque sus ángeles, amén. Luego a eso se añade el argumento que le añadimos de esta historia donde dice: no, es su ángel, donde hay muchos que piensan con respecto a este tema, aquellos que se introducen en el tema de la doctrina de la angelología, de la satanología y de la demoniología, que cada uno de nosotros, los herederos de la salvación, tenemos un ángel que está constante y permanentemente a tu lado, aunque tú no lo veas, con la misión, el objetivo y la pretensión de cuidarte en todas las áreas de tu vida. Amén. Nicolás, perdona. Entonces, los que no son herederos, que no son de Cristo, no tienen ese privilegio. Y entonces, es una pregunta que yo siempre he tenido. A mí hace 3 años, bueno, no hace 3 años, antes de estar en Cristo, a mí me hace un coche. Y no me pasó nada. Bueno. No me pasó nada para lo que me podía haber pasado. Vamos a ver, una cosa es que Dios te guarde dentro de su omnipotencia y dentro de su soberanía porque tenga un proyecto contigo, ¿vale? Pero otra cosa es de un cuidado incondicional del mundo angelical a las personas. Ese privilegio es un privilegio que nos ha sido otorgado a nosotros, ¿vale? Mis pequeños, y también Hebreos, dice: no son todos, Hebreos 1:14, María del Mar, escucha, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación. O sea, los espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles, son enviados para servir al favor de los que se han convertido en herederos de la salvación. De forma puntual, Dios, en su omnipotencia, que es la capacidad de hacer posible lo que para nosotros resulta imposible, Él puede hacer todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y aún a gente que no está dentro del área de la salvación y que tampoco se han convertido en herederos de ella, en algún momento Dios los ha guardado y Dios los ha protegido. Porque ¿a cuántos testimonios hemos escuchado? Y eso es una realidad. De que gente que ha vivido en un montón de peligros, en una vida llena de pecado, de adversidad, ellos, cuando han venido al Señor, han dicho: ahora entiendo
que lo que a mí me salvó de aquello, que lo que a mí me salvó de lo otro, que lo que a mí me protegió en esa situación no fue natural, fue algo sobrenatural. Amén. Porque Dios tenía un propósito, un plan y un proyecto para eso, para ella o para él. Pero cuando aquí hablamos de ese servicio incondicional del mundo angelical, no es un servicio incondicional que está al alcance de los que no son herederos. Ese es un privilegio que nos ha sido otorgado a nosotros. Amén. Amén. Me gustaría hablarles, antes de entrar en este tema, hay algo que me llamó mucho la atención y no es otra cosa que con la pretensión de hacer un acto de adoración y de darle la gloria al que ciertamente se lo merece. Es maravilloso tener un conocimiento de que Dios, el mundo angelical, el ejército celeste, lo ha puesto y lo ha destinado en su acción a nuestro servicio. Amén. Esa es una de las prioridades del mundo angelical, servir a la Iglesia, protegerla y guardarla. Pero si algo me da seguridad, no es que los ángeles nos estén guardando y no es que los ángeles nos estén protegiendo, aun con todo el poder que ostentan y que pueden desarrollar, de tal forma que un solo ángel que dentro del rango angelical, la palabra del Señor dice que es como un soldado raso, amén, dentro de la escala de poder, de autoridad y de ostentación dentro del mundo angelical, un solo ángel tuvo la capacidad de matar a 180.000 asirios, un solo ángel. Y la Biblia dice que el mundo angelical está a nuestro servicio para guardarnos. Un solo ángel tuvo la capacidad de matar a 180.000 hombres. Un solo ángel emprendió una mortandad cuando David desobedeció con el censo y mató, si no mal recuerdo, a 70.000 hombres en una sola tarde, en un solo rato. Amén. Y todo esto me engrandece, me da seguridad. Pero yo tengo que decir, como dijo Moisés. Moisés, en cierta ocasión, cuando el pueblo desobedece a Dios, dice el Señor: Moisés, me cansé de este pueblo. Un pueblo que ya me ha tentado 10 veces. Apártate de ese pueblo, porque lo voy a destruir. Es un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco, un pueblo reacio, recalcitrante, rebelde de corazón. Apártate, que lo voy a destruir y te voy a dar un pueblo mejor. Y dice Moisés: no, Señor, no hagas eso, porque ¿qué dirán de ti? Que los sacaste para matarlos en el desierto. Señor, si los destruyes a ellos, destrúyeme a mí también. Y dice el Señor: bueno, por amor a ti no los destruiré, pero no voy contigo, te enviaré mi ángel. ¿Escucharon ustedes aquella expresión? Y Moisés dice: no quiero tu ángel, te quiero a ti. Si tú no vienes conmigo, ya puede venir el ángel, el arcángel, el serafín o el querubín, que yo no me muevo de este lugar. Porque yo entiendo que por encima del ángel, por encima del arcángel, por encima del serafín y por encima del querubín, tú tienes más gloria, tú tienes más poder y tú tienes más autoridad. Y tengo que decirles que aquel Dios que se manifestó a Moisés y ese mismo Dios al cual Moisés apeló, es el mismo Dios que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Los ángeles tienen poder, los ángeles tienen gloria, los ángeles tienen autoridad, pero hay atributos incomunicables que los ángeles no tienen. Los ángeles no son omnipresentes, no son omniscientes, no son omnipotentes, no son eternos, son sempiternos, no son espíritus por simplicidad, que ahora lo vamos a ver. Eso es un atributo, son 6 atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Él. Y ese Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno, sempiterno, que no es el que somos nosotros, invariable, inmutable, ese Dios es el que está dentro de tu corazón y el que está dentro de mi corazón. Yo tengo que decirle algo, tengo que decirle que tenemos
todas las cartas para ganar esta partida. Amén. Tenemos todas las cartas, amén, para ganar esta partida. Independientemente de las cartas que aparentemente pueda tener nuestro contrario, que puedan ser cartas que parece ser que van a ganar esta jugada, ya les aseguro de forma anticipada que son cartas de farol, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué dice somos más que vencedores? Porque no tenemos que esperar a terminar, no tenemos que esperar a ver cómo termina este combate. Antes de terminar ya se sabe el resultado. Somos más que vencedores, porque es más glorioso el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Amén. Aunque tenemos ángeles, arcángeles, que están a nuestro favor para darte victoria sobre todos tus problemas y sobre todos tus enemigos, tenemos el más importante, el más glorioso, el más poderoso. A Él sea la gloria y la alabanza. Amén. Y ese está con nosotros para que sí o sí nuestra vida no viva en una posibilidad de victoria o en una probabilidad, sino en una realidad. Nosotros hemos sido llamados a vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Por eso hoy es el tiempo, hoy es un buen momento, hoy es una buena ocasión para decirle a nuestros problemas, no decirle a nuestro Dios cuán grandes son nuestros problemas, sino decirle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. No es el tiempo del lamento, no es el tiempo del pesimismo, no es el tiempo del negativismo, no es el tiempo de la frustración, es el tiempo de empezar a creer que si Él con nosotros, quiere en contra de nosotros, y todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La vida de Dios, Iglesia del Señor, no la podemos racionalizar. La vida de Dios no la podemos naturalizar, porque entonces la empobrecemos y no dejamos fluir lo sobrenatural y la omnipotencia que emerge del Espíritu que está dentro de ti. El apóstol San Pablo tiene que escribirle a la iglesia de Corintios en el capítulo 1 y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el que discute los asuntos de este mundo? Amén. Dice, ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. ¿Sabes por qué el apóstol San Pablo escribe este texto? Se lo escribe a la iglesia de los corintios, a los atenienses. Gente que estaba obsesionada con la filosofía, con la lógica, con el razonamiento, donde se ponían en el Areópago de Atenas, que era un púlpito de unas dimensiones y de unas proporciones ingentes y grandes, y allí hacían sus ponencias, haciendo alardes de sabiduría, intentando dar una explicación a esto, a aquello y a lo otro. Y ahora el apóstol San Pablo compara la sabiduría humana con la sabiduría sobrenatural del Espíritu de Dios y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute los asuntos de este mundo? La palabra de la cruz es locura. Dice, pero a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Dice, ¿acaso no ha enloquecido Dios? Esta es la palabra. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque la lógica, la filosofía, la inteligencia secular, el entendimiento humano, la comprensión intelectual, enloquecen ante la sabiduría de la palabra de Dios. Porque cuando el mundo dice 2 y 2 son 4, 1 y 1 son 2, en Dios se rompen todas las lógicas, se rompen todos los esquemas, se rompen todos los razonamientos. Y al que el mundo te diga has terminado, cuando el mundo dice has terminado, Dios dice yo ni tan siquiera he comenzado. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, porque estamos hablando de lo sobrenatural de Dios. Amén. Por eso, aunque aparentemente, lógica y razonablemente usted pueda pensar y usted pueda decir, ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo se va a gestionar mi situación económica? Mira mi problema familiar, mira el problema que tengo en mi casa, mira la situación que estoy viviendo con mis hijos, mira la enfermedad que está golpeando, mira aquello, mira lo otro. Aunque aparentemente pareciera ser que nos encontremos debajo del enebro y que ya lo único que nos resta es morir, cuando menos no lo esperamos, aparece lo sobrenatural de Dios con un poco de agua fresca, una torta de pan cocida en las cenizas de su santidad eterna, nos alimentan, nos renuevan, nos dan fuerza y podemos empezar a decir, diga el débil, fuerte soy, porque Él multiplica la fuerza del que no tiene. Amén.
¿Sabes cuándo empieza Dios a multiplicar la fuerza? Cuando no tenemos ninguna. Mientras que no entendamos, amén, que dependemos de Él y queramos gestionar y solventar las situaciones conforme nosotros creemos, ese texto no se configura ni se hace pragmático ni real en nosotros. Amén. ¿Cuándo se empieza a hacer real? Cuando realmente decimos, Señor, no puedo más. Estoy cansado, la situación me ha agotado, estoy debajo del enebro, ya no me quedan fuerzas, me encuentro exánime, me encuentro sin aliento, me encuentro sin fuerza, no tengo ilusión, me he desazonado, no tengo fuerza. Es ahí cuando ese texto se desata por el poder de la palabra del Señor, la palabra no vuelve vacía, cumple el propósito y llega aquel que no tiene fuerza, que no tiene ninguna, las multiplica y seguimos caminando, seguimos luchando, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Y ese es el Dios que tenemos dentro de nuestras vidas. Amén. Hay ángeles, arcángeles, serafines con un poder descomunal, incomprensible para nuestra mente finita, pero por encima de eso, lo que me ofrece certeza y seguridad es el soporte de donde se asienta mi fe, que es en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Bien. Pues la verdad que hay una gloria de Dios especial en este lugar. Está aquí el Espíritu Santo y su palabra tiene gloria porque es suya y no nuestra. Amén. Vale. Lo vamos a quedar, solamente voy a tocar un punto que nos va a dar una luz con respecto al tema que estamos ocupando, de 5 minutos, y ya quedamos la segunda parte para la semana que toque. Mire, ¿qué naturaleza? A mí me gustaría marcar la diferencia que hay entre la naturaleza de un ángel de Dios y marcar la diferencia que hay entre la naturaleza de un demonio. ¿Qué diferencia hay entre la naturaleza de un ángel de Dios y la naturaleza de un demonio? Vale. La Biblia nos dice que, esto es muy importante, cuando se refiere a los ángeles, en este cierto momento, y esto ahora lo vamos a entender, en este cierto momento Hebreos dice, no son todos espíritus, habla de los ángeles y le habla como espíritu. Pero este texto lo tenemos que saber interpretar dentro de su contexto para que no se convierta en un pretexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la Biblia está hablando, en este caso, de espíritus, tenemos que entender que los ángeles de Dios no tan solamente son espíritus, sino que también tienen un cuerpo angelical. En algunos momentos, en algunas manifestaciones bíblicas, nos encontramos expresiones que cuando habla de espíritus también se refiere a nosotros. Y yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Dice Job en el capítulo 15, versículo 13, dice Elifaz a Job, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Y dice Proverbios 16:2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora yo pregunto, ¿nosotros somos espíritus? Tenemos espíritu, pero no somos espíritus. Amén. Somos un tripartito. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Los ángeles, atención a esto, aunque la Biblia en algunos momentos le llama espíritu, pero son una dicotomía porque tienen espíritu y tienen cuerpo angelical. ¿Vale? Por eso vemos que los serafines aparecen con 6 alas y también en algunos momentos el profeta Isaías y también el apóstol Juan dice, yo vi su rostro como rostro de león, rostro de hombre, etcétera, etcétera, ¿vale? Vemos el querubín, que también tiene cuerpo, y como prototipo, paradigma y ejemplo, podemos ver cuando el profeta Isaías y el profeta Ezequiel nos dan una descripción del momento en el cual fue creado Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, y de qué forma Dios le otorgó un cuerpo que tuvo la intención Dios en el momento que lo creó, de mostrar como creador su gloria a través de la creación, de esa creación, ¿vale? Luego entonces, cuando hablamos de un ángel, decimos que un ángel es una dicotomía.
Cuando hablamos de dicotomía, hablamos de un ser que está compuesto de dos elementos. En este caso, un ángel tiene cuerpo angelical y tiene espíritu. Amén. Y cuando hablamos del hombre y de la mujer, hablamos de que nosotros somos una tricotimia porque estamos compuestos de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Cuando hablamos de los animales, decimos que los animales también son una dicotomia. ¿Por qué? Porque los animales tienen cuerpo y un alma terrenal, un alma animal, ¿vale? Porque ¿qué es el alma? El alma es el ejercicio de toda la vida física. Lo que le da vida al cuerpo es el alma. Cuando el alma se sale, dice, y al salirse el alma, murió. Porque el alma es el que transmite la vida al cuerpo. La diferencia que hay de nuestra alma a todas las almas del mundo animal es que nuestra alma es eterna, porque al estar fusionada con el espíritu le da eternidad. Si nosotros no tuviéramos espíritu, tendríamos la misma condición en tiempo, sí, me refiero más bien al tiempo, tendríamos la misma condición que el alma de un animal. El alma de un animal muere juntamente con su cuerpo. ¿De acuerdo? Los animales no son eternos, porque no tienen espíritu. Por eso no pueden conocer a Dios. Los que somos eternos somos nosotros, porque tenemos espíritu, estamos capacitados para conocer a Dios, y la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el espíritu del hombre. La eternidad nuestra se hace trascendental a los demás elementos, como es el alma y como es el espíritu. ¿Por qué hacemos todas estas explicaciones? Para poder entender la naturaleza de los demonios y poder entender la naturaleza de los ángeles. Ahora bien, esto es muy importante. ¿Saben ustedes que los ángeles de Dios no pueden poseer un cuerpo? Un ángel no puede poseer. ¿Saben ustedes por qué? Porque tienen cuerpo. ¿Vale? Al tener cuerpo angelical, ellos no pueden poseer. Sin embargo, un demonio sí puede poseer. ¿Saben ustedes por qué pueden poseer? Porque cuando ellos pecaron, el cuerpo que tenían originalmente les fue quitado para humillarlos todavía más. Dios les quita el cuerpo que los dignificaba, porque el cuerpo del ángel es un portento, es un milagro extraordinario y singular, y Dios les quitó el cuerpo y los relegó del mundo celeste. Salieron en humillación y salieron desterrados del lugar en el cual habitaban. Por eso hoy un espíritu puede poseer, porque un demonio de hoy es el ángel de ayer. A ese ángel de ayer se le quitó el cuerpo cuando se rebeló y se quedó en espíritu. Ahora, esto es muy importante. La Biblia, de alguna forma, nos aclara esto que estamos hablando, y yo se lo voy a leer. Dice Ezequiel en el capítulo 28, versículo 12, dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, le dice el profeta, por la revelación del Espíritu, haciendo una descripción del querubín. Noten bien. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Nos está dando una descripción gráfica dentro de nuestra comprensión humana para que podamos imaginar tan solamente un ápice y podamos vislumbrar un ápice de la grandeza con la cual Dios dignificó al querubín cuando le dio un cuerpo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, pero dice, hasta que se halló en ti maldad. Hasta ese momento, note bien que esto es muy importante, hasta ese momento, él podía hacer uso legítimo del cuerpo que le había sido dado. Pastor, a partir que se halló en él maldad y se sublevó en su corazón contra él, enalteciéndose, queriendo ser igual
Dios lo humilla, lo desposee del cuerpo y lo relega de aquel lugar, a él y a todos sus secuaces. Por eso ahora, dice el apóstol San Pablo, porque el diablo mismo se disfraza como ángel de luz. Porque lo que antes era un cuerpo que le pertenecía por legítimo derecho, cuando peca y le es quitado, ya tan solamente lo puede utilizar como disfraz, tomando imagen de lo que antes era, pero no viviendo en el estado pristino y original de creación en el cual fue creado. Por eso él puede tomar ahora forma de ángel de luz, pero ya no puede ser ángel de luz, porque el cuerpo que tenía le fue quitado y ahora solamente le ha quedado el disfraz. ¿Entendieron? Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Luego entonces, por eso un demonio puede poseer, porque el cuerpo angelical que tenía en su estado original le fue quitado. De tal forma que como su estado original no es estar en espíritu, sino que es estar en dicotimia, ellos necesitan un cuerpo, porque es su estado original. Yo les pongo un ejemplo. La Biblia dice, en 2 de Corintios, se lo voy a leer, dice, en el capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El apóstol San Pablo dice que los que parten con el Señor antes del día del arrebatamiento, en este momento están en el paraíso. Se encuentran en el alma y en el espíritu, pero todavía no han recogido su cuerpo, porque su cuerpo lo recogerán en el día del arrebatamiento. Están en un lugar gozando, están en un lugar disfrutando, pero se encuentran en un estado, dice literalmente la Biblia, de desnudez, porque su estado original de creación no es para que sean seres dicotimios, sino seres tripartitos. ¿Cuándo se va a completar el gozo de los que han alcanzado el cielo eterno de Dios, aunque en este momento están disfrutando de él? Cuando vuelvan a su estado original, cuando ese cuerpo, amén, que está atado a las leyes del sepulcro y de la muerte, que ha entrado en una profunda descomposición molecular por el paso del tiempo, en el día del arrebatamiento se ha levantado, se ha transformado en gloria para vivir en un ambiente de eternidad en el mundo del espíritu. A partir de ese momento serán completados. Mientras tanto le falta un elemento de creación con el cual fueron creados en su estado original, y dice el apóstol San Pablo, porque en ese estado nos encontramos en un estado de desnudez hasta que seamos revestidos de esa nuestra habitación celestial. Amén. Cuando hablamos de los demonios, que Jehová Dios los reprenda, ellos están en un estado de profunda humillación, en una atmósfera y en un ambiente que no conecta, que no tiene sintonía con el estado original en el cual fueron creados, porque ellos fueron creados con cuerpo, y como eso les falta, ellos buscan un cuerpo constantemente donde entrar. ¿Vale? Por eso tienen tanta ansiedad de un cuerpo, aunque sea de un animal. Porque su estado original era tener cuerpo, que les fue quitado por Dios para su humillación. Por eso ellos buscan un cuerpo, de tal forma que dice la Biblia, mira qué texto, Mateo en el capítulo 8, versículo 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos, dice la Biblia, un hato de cerdo, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera de este cuerpo, permítenos por lo menos entrar en los cerdos, porque necesitamos un cuerpo. Por eso pueden poseer, y por eso tienen tanta ansiedad y necesidad de un cuerpo, porque su estado original lo tenían. Y dice Lucas en el capítulo 11, versículo 24, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, porque está fuera, está descolocado.
Un espíritu que no tiene cuerpo se encuentra descolocado, anda por lugares secos buscando un reposo. ¿Y cuál es el reposo? Un cuerpo. Dice, y no hallándole, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los demonios, que Jehová Dios los reprenda, están mirando puertas abiertas por donde poder entrar. Lo único que respeta un demonio es la santidad en la cual un cuerpo vive. Aleluya. Lo único que los ilegaliza para que puedan tomar posesión de un cuerpo es la santidad, el espíritu que mora dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti y tú te has convertido en templo del Espíritu, el templo del Espíritu no puede ser compartido a un 50% por un demonio y por el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, un demonio no puede entrar. Pero cuando no hay el Espíritu Santo dentro de tu templo o dentro de mi templo, y a eso se añade que mi forma de vida es una forma de vida que por su forma de desarrollarse en una práctica de pecado, está legalizando y está abriendo puertas para que los demonios puedan entrar. Cuando hablamos barrida y adornada, Cuando hablamos de una casa barrida y adornada, estamos hablando de una vida que por un tiempo ha vivido en la santidad de Dios, pero se ha empezado a descuidar. Una casa que el Espíritu limpió, una casa que el Espíritu sanó, pero una casa que se empezó a descuidar, refiriéndose a la persona. La encuentra barrida y adornada, la encuentra limpia. Amén. Aparentemente, o sea, la encuentra limpia en el sentido de que el Espíritu estuvo en esa casa, de que fue una persona que se cuidó, pero se ha descuidado. no habitada. No habitada, ¿vale? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Al no estar habitada porque está viviendo una forma de vida que ya no va en sintonía con la voluntad de Dios, los demonios se encuentran legalizados para poder entrar. No solamente él, sino llama a 7 espíritus, porque un hombre o una mujer de Dios, esto es muy importante, que vino al Señor, que lo conoció y que fue liberado, y que después que fue liberado, con el conocimiento que recibió por medio de la palabra, se vuelve a ensuciar, corre el grave peligro de que entre en un estado peor que el postrer. Amén. O sea que el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Vale? Por el conocimiento que ya hemos tenido, tenemos más consecuencias a la hora de alejarnos y de pecar delante de la presencia del Señor. Y esto es una clara muestra de esa realidad. Una casa que fue liberada, pero que ahora se encuentra, como bien dice el pastor, deshabitada, porque no podrían entrar 7 espíritus si el espíritu estuviera dentro de esa persona, ¿vale? Al encontrarse deshabitada, porque el espíritu se marchó por una forma de vida y por una práctica de pecado, ahora el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Luego entonces, ¿qué es lo que hermetiza nuestra vida para que los espíritus tan solamente nos puedan tirar dardos desde fuera, pero no tengan ningún tipo de legalidad para entrar por dentro? Es que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, Amén. y nuestra vida viva en santidad. Amén. Algunos podrán decir, mire, la Biblia dice en Juan, en el capítulo 4, versículo 24, y vamos a ir terminando, dice que Dios es espíritu. El único ser que goza de un atributo incomunicable que le pertenece a Él por antonomasia y por inherencia y por dignidad óntica, esto quiere decir que es el único que lo tiene, es Él. Él es el único ser que está compuesto en su naturaleza de un solo elemento. Dios es el único que es espíritu. Todo lo demás creado tiene cuerpo, alma y en algunos casos cuerpo, alma y espíritu. El único que es espíritu por esencia inherente, natural, prístina y original, es Él. Algunos me preguntarán, bueno, si Dios es el único que es espíritu en su estado original, y eso es un atributo incomunicable que pertenece a su deidad, ¿por qué un demonio es un espíritu en este momento? ¿Capta la idea? ¿Vale? La respuesta es esta. La diferencia que hay es que un demonio es un espíritu, se ha convertido en un espíritu por retribución, por castigo,
pero no es un espíritu por condición y por naturaleza. ¿Vale? Por eso, al no ser un atributo inherente de su estado original, necesitan un cuerpo. Sin embargo, Dios no necesita cuerpo, porque es su estado original. El único que goza de un estado original, de un elemento que constituye su naturaleza, es Él. Todo lo demás necesita un cuerpo, y en este caso un alma, como somos nosotros, y un espíritu. En el caso del mundo angelical son cuerpo y espíritu. En el caso de los demonios se han convertido en espíritu porque el cuerpo les ha sido quitado, pero son espíritus por retribución y castigo, no por su estado original. No es su hábitat natural, no es su estado original, no es su estado inherente. El único que tiene estado inherente de espíritu es Él. Amén. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque sin darnos cuenta, pues se nos ha ido 55 minutos, pero la verdad, están ustedes para otros 55 minutos. Es de broma, no se lo crean, es que ha sido una broma del mundo angelical. Bueno, que Dios les bendiga mucho y una bendición como siempre, ¿vale?